Padre, perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona todo fingimiento, toda comedia, Padre. Estamos como desnudos delante de ti, Señor. ¿Qué podemos decir, Señor? ¿Qué podemos hacer, Señor, si solo venir delante de ti arrepentido, Señor, reconociendo, Dios, que no estamos bien, Señor. No estamos bien, Señor. Pero así como Pedro decimos, Señor, ¿dónde más podemos ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, Dios. Y nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Como niños, Señor. No sabemos hacer las cosas, Señor. No sabemos cómo caminar, Señor. Pero venimos a ti porque ¿dónde más podemos ir, Señor? Necesitados, Padre. Solo por tu gracia, tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Es tu amor, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Sigue poniendo en nosotros ese deseo de buscarte, Señor. Porque si tú no pones, es en vano, Señor. Todo es en vano, Señor. Si tu espíritu no mueve nuestro espíritu, todo es en vano, Señor. Es religión, es muerte, insatisfacción, Señor. Y venimos a ti, Señor, al dador de vida, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras fallas. Venimos a ti, Señor. Y gracias por hablarnos todavía cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo en ti está la vida, Señor. Así como han orado mis hermanos, Señor. Todos, Señor, arrepentidos, Padre. Cada uno, Señor. Despojándose de su orgullo, de su soberbia, de su mentira, Señor, de su hipocresía, Señor, cada uno de nosotros, Padre. Y nos presentamos tal cual somos, Señor. Porque nada podemos ocultarte a ti, Señor. Y gracias, Señor, por hablarnos todavía, Señor. Porque nuestro corazón, Señor, no está cauterizado todavía, Señor. Que seamos realmente como niños, Señor. Como niños viniendo delante de ti, Señor. Necesitados, Dios. Así como oraban mis hermanos, Señor. Ninguno de nosotros pretende haberlo alcanzado, Dios. Porque si no, todo es vanidad, Señor. Solo de lo que tú nos das, Señor, nos alimentamos, Dios. Y gracias porque todavía estamos donde estamos por tu gracia y tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo esto no, por si acaso no estaba en los planes, era seguir con las canciones, pero todo iba a ser
una actuación, una comedia. Amén. Veamos, por favor, Isaías 5:25. 5:25. Ya terminamos esta serie de prédicas sobre los hay desde ha empezado desde el 5:1 prácticamente hasta el 25. Y son como 8 o 10 prédicas. Y hoy termina, la prédica se llama el veredicto, el fallo, la sentencia. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano sigue extendida. Este es el fallo en contra del género humano, en contra del pueblo de Dios. El fallo de Dios. ¿Por qué? Hemos dicho lo anterior, porque rechazaron a Dios y rechazaron sus leyes. Perdón. Y en el pueblo de Israel habían falsos profetas. Vino el profeta Isaías, profeta verdadero, profeta de Dios, y les dijo, esto va a venir si ustedes no se arrepienten. Y no se arrepintieron hasta que vino la catástrofe sobre el pueblo. Y Dios no puede ser burlado. ¡Ay! Hemos empezado, creo que desde el 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerco y será hollada. Desde el 8 dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová que las muchas casas han de quedar asoladas sin moradores las grandes. Y 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirán un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese. ¿Cuándo va a traer el juicio? Hasta que vino el juicio. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por... Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Bueno, y aquí en el 25 ya está el fallo. Pero en Israel habían falsos profetas, habían líderes, habían pastores, habían sacerdotes. ¿Qué hacían? A ver, veamos Jeremías 8:11 que dice, ¿qué hacían estos falsos profetas, estos pastores? Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz.
¿Has escuchado a personas que se sienten compungidas, se sienten confrontadas con la palabra de Dios, pero viene un falso profeta y le dice, tranquila, tranquilo, no hay problema, todo paz, paz. Y no hay paz. Y no hay paz, dice el Señor. No, tú no has dicho eso o te han dicho a ti, paz, paz, no pasa nada, todo está bien. Es un Dios de amor, pero nada más que Dios de amor. Y curaban la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ese era el problema de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque el propósito de los falsos profetas, ¿qué es? Complacer, ser populares. Y saben que a las personas les gusta oír que todo está bien, les gusta oír paz, paz, ¿o no? No te preocupes, no te angusties, no temas. Paz, paz. ¿Y saben qué hace el profeta verdadero? Recibe su llamamiento de Dios y su mensaje no es paz, paz, sabiendo cómo está el mundo ahora, sabiendo cómo están las personas ahora. No es un mensaje de paz. ¿Por qué? Porque le preocupa la verdad, desea ayudar, sabe que es preciso ser duro para ser bondadoso. Habla la verdad. Y es como si el profeta les dijera, ¿saben qué? Le dijera al pueblo de Judá, todo esto les ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque no se han comportado como si fueran el pueblo de Dios. Y es por esa causa que se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Sino que todavía sigue extendida. Cuando tú les dices paz, paz, sabiendo cómo está la situación del mundo en que vivimos, la pandemia, las situaciones, la economía, las guerras, ¿está en paz? ¿Hay paz, paz? ¿Y por qué dicen? ¿Por qué ha venido la pandemia? Y otra vez está reproduciendo. ¿Y qué va a venir después? ¿Y saben qué? La situación no va a mejorar, va a empeorar. Es mentira cuando te dicen paz, paz. ¿Por qué? Porque Dios está llamando al arrepentimiento a su pueblo. Está llamando al ser humano a arrepentirse. Porque si no, está el juicio encima. Pero el pueblo es el problema, que las personas no están dispuestas a arrepentirse. ¿Y saben qué? No hay ningún mensaje bíblico que irrite tanto al hombre y a la mujer de nuestros días y de igual del pasado, como el mensaje de la ira de Dios, un Dios que castiga el pecado y la iniquidad. Quieren oír, a ver, vean esas iglesias donde se les habla paz, paz. Dios te ama, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar el otro, y esto y el otro, llenitas. Pero en iglesia donde se habla la verdad, no. El hombre no quiere escuchar eso, le irrita, le molesta, me siento mal. Pero la verdad es lo que hace libre a las personas. Este rechazo de la doctrina de la ira de Dios en contra del pecado, en contra de la iniquidad, la encontramos entre los que no son cristianos y en los que algunos que son cristianos también. ¿Y qué dicen ellos? Entendemos la idea del amor de Dios, pero esa idea del furor, de la rabia, de la ira y de la mano de Dios extendida,
No creemos en eso. Es imposible. Mi Dios no es así. Es como una vez le dijeron, estaba predicando Paul Washer y predicó sobre el mensaje de la ira de Dios en contra del pecado, que aborrece Dios el pecado. Y se acerca uno, después termina la prédica y se acerca uno, le dice, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación que tú has hecho de la Biblia. Mi Dios no es así, no es de esa clase. Y Paul Washer le dice, yo no he interpretado la Biblia, he leído la Biblia. Nada más. Es la palabra. Yo no voy a cambiar la palabra, está ahí, he leído, no he interpretado nada. Se molestan al escuchar y es parte de los atributos de Dios. Es parte de la naturaleza de Dios, junto con otros atributos. Y vamos a entender ahora por qué se aira Dios en contra del pecado. El hombre natural es lógico que se ofenda por esta doctrina. Pero hoy día hay muchos en la iglesia de Cristo que rechazan esta doctrina. Los que se encuentran fuera de la iglesia al menos son coherentes, son lógicos con su forma de pensar porque no tienen al Espíritu de Dios, porque las cosas espirituales espiritualmente tienen que ser discernidas. Pero los que se encuentran dentro de la iglesia y niegan la doctrina de la ira de Dios son incoherentes. No es lógico. Son personas que están con un pie dentro de la iglesia y con un pie fuera. Son personas que se quedan con una parte de la Biblia y desechan la otra. Escogen lo que les conviene. Y no es correcto eso. Dios nunca va a respaldar eso. Y nosotros, mira, para que estemos bien apercibidos, si nosotros quitamos la doctrina de la ira de Dios, ¿saben qué? Toda la doctrina de la salvación se viene abajo. Si nosotros excluimos la doctrina de la ira de Dios en contra del pecado, todo se viene, la salvación no existiría. ¿Por qué? Si no creemos en la doctrina de la ira de Dios, no entenderíamos la muerte de Cristo en la cruz. La doctrina de la ira de Dios dice que Dios odia el pecado. ¿Y por qué vino Cristo entonces? Si Dios es amor, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué descendió de los cielos y murió en la cruz? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Alguien tenía que pagar por los pecados de la humanidad. Si no, nosotros, todo lo que le pasó a Cristo, hubiéramos estado ahí, ni siquiera hubiéramos podido pagar. Porque nosotros había pecado. No responde. A veces hablamos tonterías. Dios es amor, pero no entendemos lo demás. Solo escogemos una parte, lo que nos conviene. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que nos place. En la cuestión esta de las doctrinas, no se puede seleccionar. O es todo o es nada. Y las personas que más daño hacen a la causa cristiana son los cristianos confundidos, no las personas que están fuera de la iglesia. Los que hacen daño son los cristianos que no entienden toda la palabra de Dios, no son los inconversos. Las personas que no creen en la doctrina de la ira de Dios no tienen una idea correcta de la cruz de Cristo.
¿Por qué fue Jesús a la cruz? Jamás lo vamos a entender a menos que entendamos la enseñanza bíblica respecto a la ira de Dios y su furor contra el pecado. Nunca vamos a entender si no tenemos una idea correcta de los atributos y de la naturaleza de Dios. La doctrina de la ira de Dios es muy importante, es esencial para entender la verdad acerca de quién es Dios. No vamos a entender quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, si no sabemos primero quién es Dios. Bueno, debías ponerte saco. Sí, y cuando entendemos quién es Dios, hablamos de todos sus atributos. ¿Qué te has comprado aceite de racimo? No, compró para las cejas. Todo, ¿saben qué? Todo el evangelio nos habla de conocer a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Señor tu Dios. Bueno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero la vida eterna es que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien has enviado. El segundo mandamiento, ¿cuál es? El tema es el mantenimiento, la hidratación. Amarás a tu prójimo. Nunca vamos a poder amar a nuestro prójimo si no conocemos, si no amamos a Dios primero y no conocemos quién es Él. Ese es el cristianismo, el conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Esa idea, esa falsa idea de que el cristianismo es simplemente algo que proporciona una sensación agradable o que nos hace olvidar nuestros problemas, vienes al Señor y todo va a estar chévere, todo va a estar bien. Eso es mentira. Eso es mentira. Como si Dios fuera una droga, el venir a Dios fuera una droga. Si vienes al Señor, te va a llevar al cielo, te va a dar una mansión en los cielos. ¿Creen que el cristianismo es una especie de opio o un anestésico? Todo va a estar bien. ¿Qué les dicen a las personas? Ven a Jesús y vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener el otro. Pero eso no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es Dios y nuestra relación con Él. Eso es lo que habla la Biblia. ¿Cómo debemos vivir delante de Él? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con Él? Eso no entendieron bien Adán y Eva y por eso cayeron, porque le creyeron al diablo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? El hecho de que nosotros creamos o no en la ira de Dios va a depender de nuestra idea que tengamos de Él. ¿Qué concepto? Es como dice, no sé si MacArthur, el Dios de tu imaginación. ¿Cómo crees que es Dios? Dios aquí está, como es Dios. No lo que nosotros imaginemos que es Dios. Primera de Corintios 1:21, por favor. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Lo que el pastor está diciendo es una locura, dice. ¿Cómo va a ser Dios así? Por la locura de la predicación. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Es que los hombres y las mujeres no pueden saber nada de Dios a menos que Dios quiera revelarse a ellos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y para percibir a Dios es a través del Espíritu. ¿No es cierto? ¿Y Dios se ha revelado a nosotros o no? ¿Se ha revelado Dios a ti? En su palabra está. En su palabra está.
No es algo especial, algo muy aparte, digamos, para ciertas personas. A todos se ha revelado, pero hay muchos que lo rechazan, que no quieren saber de Dios. Y es por eso que viene el mazazo. Dios nos ha dado su revelación. ¿Acaso no se reveló a Adán y a Eva? ¿No se reveló al pueblo antes del diluvio? Y al pueblo que estaba construyendo la torre de Babel porque querían alcanzar el cielo con su propia sabiduría, con su propia inteligencia, se reveló en los 10 mandamientos que dio a Moisés, se reveló en su ley moral. Dios se reveló a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Es la revelación que Dios hizo de sí mismo. ¿Y qué es lo que nos enseña el Antiguo Testamento? Ay, yo no quiero el Antiguo Testamento porque es muy duro. Yo quiero el Nuevo Testamento. Vamos a ver que el Nuevo Testamento es mayor demanda todavía. El Antiguo Testamento es la revelación que Dios hizo de sí mismo. ¿Y qué nos enseña? Que yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios santo. Eso nos enseña el Antiguo Testamento. Eso dice en todas partes en el Antiguo Testamento. Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto y ¿qué mandamiento les dijo? Guardad mis mandamientos, obedeced mi ley. ¿Y qué va a pasar? Se van a desarrollar, van a crecer y no van a morir. Pero si no obedecen, van a morir, van a ser destruidos, van a ser expulsados del huerto. Esa fue una revelación de la santidad de Dios. Y lo mismo sucede con los profetas. ¿Qué dice Habacuc 1:13? ¿Cómo se revela Dios a través del Habacuc 1:13? Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío y más justo que él? Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Y los hijos de Israel no fueron capaces de entenderlo. Ahora veamos el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a Dios? Como decíamos, las personas no les gusta al Dios del Antiguo Testamento, pero sí les gusta el Dios Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de Dios? A través de la oración, ¿cómo dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como nos enseña cómo debemos orar. Cuando nuestro Señor oraba diciendo Padre Santo, hablando de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto. Primera de Juan 1:5, ¿qué dice? Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Cómo es? ¿Dios puede mezclarse con el pecado, con la luz, con las tinieblas? Dios es un Dios santo, recto, justo. Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren, los judíos, ya hemos visto que eran graves, o sea, pecadores, desobedientes,
murmuradores, todo. Pero aún a pesar de todo su pecado y su obstinación, tenían un concepto de la santidad de Dios. No se atrevían a pronunciar ni siquiera su nombre. Era tan sagrado el nombre de Dios, o Dios, tan santo, que hacían referencia a él como el nombre, decían. Ni siquiera decían Jehová o Dios, ni siquiera el nombre decían. El temor que tenían sobre la santidad de Dios. Es como en Moisés, cuando Moisés estaba en el monte, en la zarza ardiente, Éxodo 3:5, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y qué nos muestra todo esto? Que Dios es santo, es fuego, es luz, es justicia, es rectitud, es amor, es misericordia, es compasión, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Todos, escucha, todos estos son atributos de Dios y todos esos atributos son perfectos y todos son uno en pureza eterna. Todos sus atributos son perfectos. No puedes decir, no puedes hablar de Dios amor y luego de nada más. Todos son uno. No puedes separar uno del otro. Hablamos por ignorancia. Si Dios, escucha, si Dios pudiera mezclarse con el pecado, con el mal, con el vicio, ya no sería Dios. Dios es santo, es puro. Si Él pudiera mezclarse con el pecado, ya no sería Dios. Dios es justo. Es lo contrario a lo que somos nosotros. Con toda nuestra pequeñez, con toda nuestra finitud, con toda nuestra indignidad y con toda nuestra maldad. Es inconcebible que un Dios semejante aparente no haber visto el pecado, que no lo aborrezca. No dice en la palabra, Dios aborrece a los que hacen iniquidad, aborrece el pecado. Pero ¿cómo venimos nosotros? ¿Pecar es tan normal para nosotros? Y decirle, Señor, perdón. Dios mío, no tenemos idea de lo que es el pecado delante de Dios. Es inconcebible que un Dios semejante aparente no haber visto el pecado, que no lo aborrezca, que todo su ser no lo abomine. Dios no puede existir con el pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice la palabra. Y Dios tenía que hacer algo respecto al pecado, porque si no, nadie podía presentarse delante de Dios, ninguno de nosotros. ¿Qué decimos cuando uno se convierte? ¿Qué decimos? ¿Ya estamos? ¿Ok? ¿100 puntos? No, no. Somos miserables pecadores necesitados de la gracia de Dios hasta el último día de nuestra vida. Y nosotros nos creemos en el tercer cielo. Y Dios tenía que hacer algo. ¿Cómo puedo presentarme delante de ti, Señor? Ningún mérito. Así me latigué, suba al cerro 100 veces y latigueándome, nada puede pagar. Nadie puede pagar. Nadie puede presentarse.
si no es a través de algo. ¿Saben qué? Es por eso que hablamos de la doctrina de la ira de Dios para entender a Dios, para entender la historia humana. ¿Por qué? Para entender por qué el mundo está como está, por qué hay tanta confusión, por qué todo se está viniendo abajo. ¿A qué se debe el sufrimiento? Si no entiendes lo de la ira de Dios, la doctrina de la ira de Dios, no vas a entender por qué. Señor, ¿por qué mandas esto? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿quién no le ha dicho cuando empezó la pandemia? ¿Quién no le ha dicho? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? ¿Sabes que si no entiendes sobre la doctrina de la ira de Dios por el pecado, no vas a entender por qué hay dolor, por qué hay angustia, por qué hay injusticia? Y aquí está el Señor respondiendo. ¿Por qué hay tanta infidelidad en el mundo? Mira, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios creó un mundo perfecto y puso a un hombre y a una mujer perfectos en el mundo, en ese ambiente, en el huerto, en el paraíso. Y la vida debía haber sido realmente, como dice su nombre, un paraíso. Debería haber sido una vida santa, una vida pura, una vida limpia, una vida gozosa y feliz. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué están las cosas como están? ¿Qué dice la Biblia por qué están las cosas como están? Porque se introdujo el pecado, porque el hombre y la mujer se rebelaron en contra de Dios. Rechazaron a Dios y rechazaron la ley de Dios. Dios les advirtió, no había excusa. Es como ha muerto ya el pastor o predicador, el que ha muerto, Sproul. Y le hacían preguntas y le dicen, ¿y por qué Dios se portó así con Adán y Eva? Fue tan estricto, tan severo con Adán. ¿Quién le dice? Dios, no, ¿saben qué? Me enerva eso. Me enerva que pregunten esa estupidez. Dios debería haberlos matado. No debería haberlos dejado vivos. ¿Cómo pueden decir de Dios esa cosa? Dice. Merecían morir. No merecían que mate animales y los vista y los cubra su desnudez. Hablamos porque no tenemos idea. Y todavía nosotros, ¿por qué, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Pulgas. En su arrogancia, en su orgullo, se rebelaron contra Dios. Y Dios hizo lo que dijo que haría. Los castigó y los expulsó del paraíso. Y dijo que a partir de ese entonces, Génesis 3:19, que dice, con el sudor de tu rostro, ¿qué cosa? Comerás el pan. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué grave. Y es como cuando se está haciendo una sentencia. Primero todos los prolegómenos y todas las pruebas y todo eso, ¿no ve? Y después ya el fallo en sí, el por tanto. Ay, Dios.
Y no solo eso, no solo dijo que con el sudor de su rostro comerían el pan, sino que maldijo la tierra. Nacieron no solo fue para ellos, sino la tierra, toda la tierra. Es por eso que dice que la creación está gimiendo a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por la caída, todas esas consecuencias. Y a partir de entonces la vida del género humano sería una vida de lucha, ¿o no? ¿No es una vida de lucha? El mal y el bien. La semilla de la serpiente en contra de la semilla de la mujer. Conflictos, tensión, problemas, guerras, desastres, enfermedades. Llegarían todas esas cosas. Con la caída vino todo eso. Cuando te digan, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios permite? ¿Quién eres tú? ¿Tu vida está bien? Todo eso forma parte del castigo por la rebelión y el pecado. Dios les advirtió, no es que agarró y ya, y Dios da advertencia, vuélvanse a mí, buscadme y viviréis, y esto y el otro y el otro, y el hombre, no. Rechazan a Dios, rechazan sus leyes, rechazan su llamado. ¿Acaso no vemos en la actualidad todo eso? ¿Qué dice Romanos 1:28? ¿Qué dice Romanos 1:28? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron, Dios les dice, vengan, ya arrepiéntanse, vuelvan a mí y van a vivir. Pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando no nos volvemos a Dios, ¿saben qué? Andamos como animales, según los instintos, con mente reprobada. Dice la palabra, no es algo que yo me estoy inventando. Y eso es parte del castigo de Dios. Cuando el ser humano no escucha a Dios, uno de sus castigos consiste en eliminar sus restricciones. Hay épocas que Dios pone sus restricciones, porque si no, es como hablábamos ayer con la Olivia, si no nos matáramos unos a otros, pone restricciones para el pecado. Pero hay épocas que el hombre tanto rechaza a Dios que Dios quita sus restricciones y todos están en contra de todo, como Sodoma y Gomorra. Dios permite que los hombres y las mujeres chapoteen en su propio fango, en su propio barro, en su propio vómito. Dice la palabra. Es como si Dios dijera, muy bien, ustedes dicen que pueden seguir sin mí, creen que según su sabiduría, según su intelecto, creen que pueden hacerlo mejor, ya, muy bien, adelante. Háganlo. Esa es la explicación de la época en que vivimos. Las restricciones han desaparecido. Dios se abstiene de refrenar el mal. Estamos presenciando cómo se abren las puertas del infierno. Estamos viendo. Hay misericordia, vemos la restricción, como la guerra en Ucrania. Miles y miles y millones. Y en toda guerra, no solamente eso. ¿Creen que pueden vivir sin mí? No, aquí dice, es como la Kitty nos decía, no, aquí tú les hablas de Dios y que Dios te bendiga. No me hables de tu Dios. Yo no creo en eso. Así.
Y uno les está deseando un bien, digamos, ¿no? Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. ¿Sí? No, no me hables de esas cosas. ¿Y cómo están ahora? Incendios, hambrunas. ¿Dónde está su sabiduría? ¿Dónde está su economía? Todo se está viniendo abajo. ¿Y ustedes creen que va a mejorar? No va a mejorar. Porque dice la palabra de Dios. Estamos presenciando cómo se abren las puertas del infierno. Dios ha entregado al hombre y a la mujer que lo han rechazado a una mente reprobada. Isaías 57, 21, ¿qué dice? Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? Para los impíos. ¿Quiénes rechazan a Dios? Los impíos. Quizás sean muy cultos, pero eso no les va a proporcionar paz. Quizás sean muy acaudalados, pero eso no les va a permitir comprar la paz. La felicidad no se compra con dinero. No se puede comprar la tranquilidad con dinero. No se puede comprar el perder el miedo a la muerte con dinero. ¿Tienes temor a la muerte? Vuélvete a Dios y verás. Con todo tu corazón y vas a decir, Señor Jesús, ven Señor Jesús, o llévame Señor Jesús. El dinero no sirve, la cultura no sirve, nada sirve. Nos guste o no nos guste, estamos en el mundo de Dios y las leyes de Dios siguen vigentes y se van a cumplir porque es Dios. Podemos hacer lo que querramos. Jamás vamos a encontrar paz a menos que reconozcamos a Dios y nos sometamos a Él. Proverbios 13:15. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. De los que rechazan a Dios es duro. ¿Por qué me pasa esto y esto y esto y esto? ¿Estás en paz con Dios? Siempre lo ha sido. No se puede pecar impunemente. Yo no puedo pecar y ya, perdón, y seguir en lo mismo. No, hay consecuencias. Hay consecuencias. Dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Se tiene que pagar por el pecado. Quizás tengamos que pagar con nuestra salud o con la pérdida de nuestras facultades. Y así vamos a vivir como animales según los instintos. ¿Esa es la explicación del pasado o no? ¿O no? Hemos visto desde la caída, desde el principio, desde el Génesis. Y también en el presente estamos viendo todo lo que está pasando. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Bueno, al menos los que estamos en Cristo es un futuro brillante. Dice la palabra. Dice la palabra. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Mateo 24:6, por favor. Mateo 24:6. Eso es lo que espera el futuro. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Se puede arreglar esto de Ucrania y Rusia, se puede arreglar, pero
Otra guerra y otra guerra y otra guerra en todo lado. Mateo 24:6, ¿no? Veamos 2 Timoteo 3:13. 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores van a mejorar. Van a mejorar, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Saben qué? Quizás haya movimientos políticos en contra de la guerra. Quizás se hagan grandes esfuerzos reivindicando el desarme nuclear, pero jamás detendremos la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la guerra se encuentra en el corazón humano. Por eso el mundo jamás podrá reformarse o salvarse a sí mismo. Ha estado intentando a lo largo de los siglos. Esa es la historia de la civilización. ¿Y por qué hasta ahora no se ha alcanzado todo eso? Solo hay una respuesta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El mundo tendrá un fin. ¿Y saben qué? Va a ser juzgado con justicia. Este mundo está destinado a desaparecer. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. Dice la palabra de Dios. Eso lo vemos por toda la Biblia. Pero a pesar de ser algo aterrador, ¿saben qué? Debemos dar gracias a Dios porque dice que somos seres humanos, creados a su imagen y semejanza, ¿o no? Que somos, también dice que somos responsables ante Dios. Que debemos presentarnos ante un tribunal, ¿o no? Y Dios nos honra con la obligación de rendir cuentas ¿de qué? De la mayordomía de nuestra alma que nos ha dado y de la conducta y del comportamiento que hemos tenido en este mundo y en este tiempo. A ver, digamos, un ratito. A ver, aquí, Sara con S. Bueno, vos has nacido en tal fecha. A ver, esto es hecho, esto es hecho, esto es hecho. Señor, no. Fue Humberto el causante. Nada que ver. ¿Qué puedes argumentar? La sangre de Cristo me ha limpiado. ¡Sí! No hay argumentos. Todos somos culpables. La vida aquí en la tierra solamente es un tiempo de preparación, nada más. Nada más. Y llegado el tiempo, no, pero es que ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá, mi hermanito, nada. Cada uno va a dar cuenta de su conducta, va a dar cuenta de su comportamiento, va a dar cuenta de todo. Todos vamos a dar cuenta. Y ahí no hay tiempo de decir que es injusto, porque como en película va a ser mostrado todo. Aún de toda palabra ociosa, dice. ¿Y saben qué? Todo conduce a un juicio final. No se puede entender la historia humana y la historia del mundo si rechazamos la gran doctrina de la ira de Dios contra el pecado.
Y si rechazamos la doctrina de la ira de Dios, jamás vamos a entender la gracia de Dios. ¿Para qué la gracia de Dios? Por la ira de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jamás vamos a poder, si no entendemos la doctrina de la ira de Dios, jamás vamos a poder entender el amor de Dios, el amor de Cristo. Jamás vamos a poder entender el evangelio. Y por encima, jamás vamos a entender la cruz de Cristo. Esto solo se entiende a la luz de la enseñanza bíblica con respecto a la ira de Dios contra el pecado. Si lo único que deseamos o que queremos creer es en el amor de Dios y si interpretamos que eso significa que no importa lo que hagamos, mientras vayamos a Dios y le digamos, lo siento, si eso es cierto, ¿por qué era necesario la encarnación del Hijo de Dios? Si el amor de Dios es lo único que importa y si resuelve todos los problemas y si toda la humanidad va a ir al cielo porque Dios es amor, ¿por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? ¿Qué sentido tenía el que él venga a este mundo? Si Dios es amor, ya debería entonces, todos van a ir al cielo, como dicen, ¿no? Los católicos, todos vamos a ir al cielo. Hagan lo que quieran. Total, Dios es amor. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sencillo. Yo quisiera hablarles más bonito. Uy, aquí estaría lleno, reventar y hasta en las gradas. ¿Saben qué? Yo voy a dar cuenta a Dios. Voy a dar cuenta a Dios de lo que hablo. Y a Él le tengo temor. ¿Por qué el Hijo de Dios abandonó el cielo, los atrios celestiales? Nació como un bebé. ¿Por qué vivió en la pobreza? ¿Por qué murió en aquella cruz? Si Dios es amor y eso es lo único que importa, ¿por qué permitió que su Hijo sufriera en esa muerte? ¿Podía Dios haberlo librado de esa muerte? ¿Acaso no dijo el Señor, Mateo 26:53? Porque dice, no vamos a permitir. ¿Qué dice Mateo? ¿Acaso piensas que cuando él estaba haciendo, acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Si quisiera yo librarme de eso, yo le diría, Padre, líbrame. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que se cumpla toda justicia, lo que está escrito. ¿Por qué la cruz? Por la ira de Dios contra el pecado. El amor de Dios no puede resolver por sí solo el problema del pecado humano. ¿Sabes qué? Si Dios, como dicen, Dios es amor y todos se van a ir al cielo y Dios perdona a todos, o sea, así nomás, sin necesidad de la cruz de Cristo, Dios, ¿sabes qué? Sería injusto. ¿En base a qué podría perdonar? Dios no puede perdonar, tiene que haber
un justificativo, porque Dios aborrece el pecado. Y Dios no es injusto. La cruz es por la ira de Dios contra el pecado. El amor de Dios no puede resolver el problema del pecado solamente por eso. Precisaba de la encarnación. A ver, veamos en Gálatas 4, del 4 al 5 y Juan 3:16. Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, el 5, 4, 5, por favor, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida del Hijo de Dios al mundo, de que fuera a la cruz solo tiene una explicación. Fue para que los hombres y las mujeres no se pierdan. Fue para que nosotros no nos perdamos. ¿Cómo es? ¿Solo el amor puede todo? No. La venida del Hijo de Dios al mundo, aquí al mundo fue que tenía que ir a la cruz, fue para que no nos perdamos. Ese es el evangelio. Esa es la demostración del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no hubiera habido amor, yo los dejaba que se pudran, que se ardan. Pero Dios no es así. Dios se ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos de la ira de Dios contra el pecado. La ira debería ser sobre nosotros. Estábamos alejados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, hijos de ira, ¿no éramos? Vivíamos en tinieblas. Y todo eso se hizo Cristo por nosotros. Todo eso. Romanos 3, 25 y 26, por favor. Romanos 3, 25 y 26. ¿A quién Dios puso como propiciación? ¿A quién? A Cristo. Propiciación en lugar de, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. A través de ese sacrificio, Él sigue siendo justo, porque todo su ira, todo su aborrecimiento fue sobre su Hijo, lo que nos correspondía a nosotros. Y al derramar todo sobre su Hijo, Él seguía siendo justo. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¡Wow! ¿No es amor eso? ¿Y qué significa todo esto? El problema del perdón del pecado. Miren, escuchen. El problema del perdón del pecado es el mayor problema que ha tenido que afrontar Dios. ¿Qué es? ¿Saben qué? Crear el mundo no fue nada comparado con el perdonar el pecado. Solo tuvo que decir Dios sea la luz y se hizo la luz. Pero ¿cómo pueden recibir el perdón los hombres y las mujeres? ¿Cómo puede Dios ser justo y perdonar a un pecador? ¿Cómo puede Dios seguir siendo santo y mantenerse apartado del pecado y perdonar a personas que pecan? El amor por sí solo no puede resolverlo, porque la justicia y la rectitud exigen un castigo. Es preciso que las leyes de Dios sean vindicadas, que su honor sea vindicado. El pecado es una afrenta para con Dios, un ataque y una rebelión en contra de Él. Pecamos, estamos desafiando a Dios.
Es decir, eso le hacemos. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Le creyeron al diablo. Es un ataque, una rebelión en contra de Dios. Pecar es un desafío al Dios eterno y glorioso que lo ha creado todo y que es poseedor de todo. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Dios no puede perdonar de ninguna forma que arroje sombra de duda sobre su justicia y rectitud. ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo y al mismo tiempo justificar al impío, justificar al pecador, justificar al rebelde? La respuesta es que ha enviado a su único Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa todo eso? Significa que a pesar de que hayas pecado y te hayas rebelado en contra de Dios, Dios te ha amado de tal manera que depositó tus pecados y los míos en su amado Hijo. Hebreos 10, 7 y 9. Hebreos 10, 7 y 9, por favor. Entonces dije, he aquí, oh Dios, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Alguien tenía que sufrir el castigo. Dios tiene que ser justo y la justicia de Dios debe castigar el pecado. El pecado ha sido castigado en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, mientras sudaba gotas de sangre, oró en 3 ocasiones y dijo, Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Padre. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, ¿cómo sería de grave esa copa, ese sacrificio que iba a hacer? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿No le costó nada a Cristo? Por favor, por favor. ¿Y saben qué? Es como dice Paul Watch, hay otros que han sufrido más que Cristo físicamente. Algunos fueron crucificados de cabeza, otros fueron degollados. No era lo que Cristo temía, no era el sufrimiento físico. No era por eso que decía, si es posible, pasa de mí esta copa. No tenía miedo a la muerte física. Es como si se hubiera dirigido a su padre y le hubiera dicho, no hay otra forma mediante la cual se pueda perdonar y salvar al género humano, a excepción de que cargue con sus pecados. No hay otra forma. Eso va a suponer que voy a dejarte ver tu rostro y tu ira caerá sobre mí, aunque solo sea por un segundo. Ese es el amor eterno entre ellos. No pueden, son uno y no pueden dejar de verse el uno al otro. Pero si es por eso, lo voy a hacer, Señor. Tu ira va a caer sobre mí, toda tu ira por el pecado de toda la humanidad va a caer sobre mí. Pero lo voy a hacer, Señor, si esa es tu voluntad. No hay ninguna otra forma. Si no hay, lo voy a hacer, Señor. Eso es amor, que este Hijo de Dios fuera hecho pecado por nosotros y que la ira de Dios descendiera sobre él. Allí lo vemos clamando a Dios en su agonía en la cruz. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no puedo ver tu rostro? ¿Por qué me has volcado tu cara? Porque Dios no puede ver el pecado. Dios apartó su rostro y su ira cayó sobre Jesucristo, el Hijo de Dios.
Todo ello para castigar tu pecado, para castigar mi pecado. Y el resultado es que se vindica la justicia de Dios y se manifiesta su amor. La justicia y el amor se han encontrado en la cruz. ¿Qué tal? La justicia y el amor se han encontrado en la cruz. Todos los atributos de Dios fueron glorificados en la muerte de su Hijo en la cruz. Nunca sabrás nada del amor de Dios hasta que hayas comprendido la forma en que nos salva y nos libra de la perdición, de soportar el castigo que merece nuestro pecado. No tienes por qué sufrir ese castigo. Dios envió a su Hijo para salvarte de ello. Si reconoces, escucha, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y creer. Y aún así rechazan. Creer en el Señor Jesucristo. Y así jamás conoceremos la ira de Dios. Y si alguna vez sufres la ira de Dios, tú tendrás la culpa. ¿Fue el orgullo de tu intelecto? ¿Pensabas que entendías a Dios? ¿Pensabas que podías decirle lo que debía hacer? Y dijiste, no quiero la ira, me quedo solo con el amor. Y acarreaste condenación sobre ti al insultar a Dios. Los cristianos, escucha, los cristianos no son lo que son por ser buenos. Ninguno es bueno. El bueno es Él. Los cristianos son viles pecadores salvados por la gracia de Dios. Los cristianos no se glorían en sí mismos y en sus propias obras. ¿Saben en qué se glorían? En la vergonzosa cruz. Gracias a Dios, aún estamos en el día de la gracia. No sé cuánto más durará, pero parece como si el mundo se estuviera preparando para el cataclismo definitivo. No ha llegado aún. La puerta de la salvación sigue abierta. Si has visto esta verdad, agradece a Dios y atraviesa esa puerta. Dios te estará esperando, deseoso de perdonar tus pecados, de aplicarte la sangre de Cristo, de convertirte en un nuevo hombre o una nueva mujer y darte una herencia junto con sus hijos en la gloria eterna. Pongámonos de pie, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese bendito sacrificio. Gracias, Señor, porque en la cruz vemos que se ha encontrado la justicia, Padre Dios, y la verdad, Señor. Gracias, Señor. Tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. No pretendemos, Señor, haberlo alcanzado, pero Padre, estemos aquí necesitados delante del trono de la gracia, Señor, para alcanzar gracia y misericordia para cada día, Señor. Reconocemos nuestra necesidad, Señor. Reconocemos que cada día fallamos, Señor, pero también venimos a ti cada día para ser limpiados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No permitas, Dios, que se endurezcan nuestros corazones, que se cauterice nuestros corazones, sino por el contrario, seamos como niños, Señor, que vienen a ti, Señor, agarrados de tu mano, Señor, porque no pueden caminar solos, Señor. Solo tu Espíritu guiándonos a toda verdad para que podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres, Dios. Que no esperemos, Señor, un fallo, Dios, para volvernos a ti, sino, Señor, que seamos prontos, Señor, para oír, Señor, tu palabra, temerosos para ser obedientes, Señor, a tu palabra, Padre. Por favor, Señor, solo tú conoces la necesidad, conoces, Señor, la condición de cada uno de nosotros y de los que están escuchando, Padre. Por favor, Señor, líbranos y perdónanos si te hemos rechazado algún rato, hemos rechazado tus leyes, tu llamado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu gracia todavía sigue derramándose, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor. Como dice tu palabra, que nos volvamos a ti para que tú te vuelvas a nosotros, Señor.
Por favor, Señor, líbranos del orgullo, líbranos del intelecto, líbranos de nuestros propios caminos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor. Hola. Hola, hola. Bueno, el cumpleaños del pastor ha sido el jueves, así que le vamos a cantar sus 47 años, 74 años. Pase por favor, pastora, pastor. Vamos a soplar la vela. ¿Dónde está nuestro tenor? Primero el Happy Birthday, ¿no? Amén. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, pastor. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz. Te deseamos a ti. Que los cumplas felices. Te deseamos a ti, porque es una buena oveja, porque es una buena oveja, porque es una buena oveja. Ve. Y nadie lo puede negar. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz, pero muy feliz. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, pastor amado, y que sea feliz. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, pastor amado, y que sea feliz. Quiero muy feliz. Amén. Milagro, milagro. Amén. Amén, amén. Vamos a orar, por favor. No se van a ir, hay unos bocaditos que han preparado. Vamos a orar por el pastor, por favor, y la pastora más, que es su costilla. Ven. Vengan nomás, no mordemos, vengan más aquí. Gracias, amado Señor, gracias, Padre, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por tenerlo, Señor, todos estos años, Señor. Aún, Señor, como veíamos, Señor, y tal vez en chiste, Señor, 47, Señor, nosotros lo sentimos fuerte en el Señor, joven en el Señor, Padre, renovado, Padre, cada día y cada año, Señor, un renuevo espiritual, Señor. Tal vez los años en lo natural pasan, Señor, pero en el Espíritu, Señor, nosotros declaramos que Él es joven, Señor, y Él es nuevo, Señor. Este año, Señor, oramos, Señor, por una unción fresca, una unción nueva, Señor, que tú le des la sabiduría de lo alto, Padre, para guiar sus caminos, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor, junto a su esposa, Señor, junto a su amada esposa, Señor. Lo bendecimos, Señor, y a través de él, Señor, a sus hijos, nietos y a sus generaciones, Padre. Gracias, Señor, por tenerlo nuevamente con bien y sano, Señor. Te agradecemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Más tu amor, hay
Be